en función de una cosa que se llama el OR o el riesgo. Bien, es una manera de clasificar cuáles son los factores que en una provincia como Granada pueden indicar que una persona tenga más riesgo de padecer cáncer de mama que otra. Bueno, el primero de todos es apabullante, que es tener estudios universitarios. El mayor riesgo para tener cáncer de mama era haber ido a la universidad. Y siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? La Universidad de Granada no es buena, pero tanto como para que sea la responsable del cáncer de mama. Bueno, el epidemiólogo siempre nos da la respuesta y nos dice, no, es que los factores de protección de cáncer de mama en tu serie son el tener el primer hijo antes de los 19 años, en tener 5 hijos y en acumular 36 meses de lactancia. Y dice, y las universitarias no tienen el primer hijo antes de los 19 años. Generalmente no tienen 5 hijos y no pueden acumular 36 meses de lactancia, porque como mucho sacan la residencia a los 31 años, tienen un embarazo a los 32 y tienen que incorporarse al mundo laboral a los 33. Bien, si eso fuera así, tan sencillo, diría uno, bueno, simplemente el cambio en el hábito reproductivo de la sociedad es responsable del cáncer de mama. Bueno, pues no es así. Si ven, nuestra hipótesis de trabajo era que la exposición química ambiental, que significa el efecto combinado de los compuestos químicos que se acumulan en el tejido graso mamario, es mucho mayor y significativamente mayor en aquellas mujeres que tenían cáncer de mama. Fíjense, medimos cientos de compuestos químicos y ninguno solo de forma individual se asociaba con el riesgo de cáncer de mama, pero el efecto hormonal combinado de todos ellos, lo que se llama el cóctel de la carga estrogénica, definía a aquellas mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama. Bien, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, va a ser simple, estúpido, seguir buscando un compuesto químico único responsable de enfermedad cuando es el cóctel de todos ellos el que se asocia con el riesgo. Bueno, entonces ya hicimos nuestra hipótesis, la defendimos, pero nos enteramos de una cosa que es realmente muy preocupante. A ver, imagínense que tenemos las 600 enfermas, unas con cáncer de mama y otras que no, y simplemente las clasificamos en función de la cantidad de porquería que tienen en la mama. Cantidad de compuestos químicos persistentes que les gusta la grasa, lipofílicos, acumulados hasta el momento del diagnóstico. ¿Saben cuál es la mejor manera de estar en los lugares más bajos de exposición? Uno diría, pues comiendo menos grasa, comiendo... No. La mejor manera de estar en los momentos o en las posiciones de menor riesgo es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. En otras palabras, si te sometes al patrón de limpieza, que significa empezar a tener los hijos pronto, dar mucho el pecho y tener muchos embarazos, te quedas limpio como una patena, como dicen en el sur. ¿De acuerdo? Y eso lo publicamos así y dijimos, la exposición química que está ocurriendo tiene un efecto prolongado en el tiempo, es bioacumulable y está haciendo un daño sobre la mama desde el momento del nacimiento de la niña o desde su pubertad. Y va acumulándose los compuestos y va haciendo un efecto local. La mejor manera de disminuir el riesgo es probablemente pues desembarazándose de todo lo que es la carga química. ¿Cómo se quita uno la carga química? Con el pecho, con el embarazo, con la lactancia, y si es más pronto, mejor. Dicen, pero eso es terrible, ¿todo eso pasará al niño? Dice, sí, se sabe desde antiguo que la madre se libera con el primogénito del 60% de lo que tiene acumulado en tejido adiposo. Y yo digo siempre, yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Los que sean los primeros que aguanten su palo, ¿no? La historia es que dices, ¿cómo es posible que esto, que se le dan esas razones moleculares tan complejas, de que si la diferenciación terminal de los buds terminales de los acinis mamarios y se hacen unas elucubraciones tan complejas con mecanismos moleculares, sea tan evidente cuando uno empieza a contar cómo son las cosas reales? La exposición ocurre probablemente durante toda la vida. La exposición es crítica en lo que se llaman ventanas de exposición, que son embarazo y lactancia y pubertad, y el daño va a manifestarse lo más próximo posible a esas exposiciones. ¿Hay alguna razón para pensar por qué el patrón
de enfermedad mamaria, que tenía un máximo en España para los 59 años, hace 35 años, vaya ya por los 45? ¿Hay alguna razón para ver cómo se está bajando la edad media de presentación del cáncer de mama de esa forma tan llamativa, con un aumento del 3,6% anual? Pues probablemente son exposiciones medioambientales que tienen probablemente en muchos de los casos su origen alimentario. Bien, cuando tuvimos ocasión de analizar las mamas de las pacientes que habían generosamente participado en el estudio, pues veníamos buscando a ver si, como decían los clásicos, era el DDT el responsable del cáncer de mama. Y le dijimos, pues difícilmente, porque el DDT está acompañado de otros 16 pesticidas organoclorados y además hay 37 bifenilos policlorados en cada mama y hay 10 PCBs hidroxilados y hay 15 dioxinas y furanos y hay 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBD. Que verán ustedes que en las mamas de nuestras pacientes hay lo mismo que hay en la dieta diaria del niño francés que se come el salmón, la leche y la manzana. Si está en la comida, ¿dónde va a estar después? Pues dentro del organismo, hijo mío. Y ahora, pensar que un pesticida organoclorado exclusivo o que el PCB 153 es el maldito, es una historia para no dormir. No, son todos. Porque muchos de ellos tienen efectos comunes, como decía el trabajo de los franceses. Bien, la última parte de la introducción, de la justificación de por qué estamos aquí, es, ya lo comentaba en otras ocasiones, el que la comunidad científica tiene ya por fin la desagradable sensación de que las cosas no van bien y por fin la comunidad médica, dejando al lado los de la biomedicina y la medicina milagrosa de los genes y las moléculas, pues bien, simplemente la gente que está contando casos, pues se da cuenta que las cosas no van tan bien como deberían de ocurrir. Nosotros siempre presentamos esta diapositiva de por qué decimos que las cosas no van bien. Fíjense, estos son los niveles de DDT, ¿se acuerdan del DDT? Un pesticida organoclorado, persistente, bioacumulable, lipofílico, prohibido en España en el año 86. Pues el DDT y sus amigos están en el 100% de las placentas de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada en el año 2007-2008. Pero lo mismo en Granada que en Palencia, que en Barcelona o que en Girona, o que en cualquier parte de Europa. Si el producto tiene 20 y tantos años de vida media medioambiental, dándole el sol y lloviéndole, imagínense cuál es la vida media de esos productos dentro del organismo humano y transmitiéndose de madres a hijas, de madres a hijas y de madre a hija. Pues infinita. De tal manera que estos son las frecuencias y los niveles de DDT que tiene cualquier niño sano que nace en España en el año 2012. Nace con esa carga. Que cuando se le presenta a las autoridades dicen, son niveles muy bajos. Y les dice, ¿pero bajos para qué? Porque lo que no hay ninguna explicación es por qué esos compuestos estén presentes en la placenta en el momento del alumbramiento. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que presentamos. El problema de la transmisión es tan grave como que para todos los compuestos lipofílicos, persistentes y bioacumulables pensamos que la mayor fuente de exposición es la madre, porque es el mamífero más viejo que está a nuestro lado. Las vacas que nos comemos tienen 18 meses, los cerdos 4 y los pollos 2, pero las madres tienen 32 años cuando se ponen a dar de comer a los niños. Y dice, no me digas que va a empezar a hablar ahora mal de la lactancia materna. Dice, no, de ninguna manera. Tiene tantos beneficios que esto es una maravilla. Pero eso sí, si estás realmente expuesta, todo lo que tienes lo estás transmitiendo. Es decir, lo que tiene que hacer la sociedad es tomar conciencia de que esto no es un juego. Que la exposición, esos niveles que la gente quiere medirse, a ver cuánto tiene en orina, si algún día lo sabe cuánto tiene, eso es lo que le estás dando a tu hijo cuando estás embarazada. Porque eso tendrá un efecto sobre ti, pero tiene un clarísimo efecto sobre la descendencia. Porque él es seguramente, mucho más vulnerable durante el embarazo y la lactancia que tú con 32 años. El realmente vulnerable es el hijo. Bien, estudiamos organoclorados y por el momento hemos hablado de PCBs, de organoclorados persistentes. Pues fíjense, descubrimos con una sorpresa que la industria se mueve libremente dentro de la tabla de los organohalogenados y que utiliza tanto flúor como cloro como bromo. Y así fue nuestra sorpresa ver que a los organoclorados están también los organobromados
PBBs y PBDs, que está en el 100% del tejido adiposo de las mujeres sanas de Granada, pero también las de Gerona y las de Tarragona y las de Lleida. Está en todas las españolas y en todas las europeas. Y viene fundamentalmente del uso de los bromados en las tapicerías, en los trajes, en las ropitas de niños chicos. ¿Se acuerdan cuando antes se caía un cigarro y se quemaba la cunita y salía el niño ardiendo? Ya no. Ahora uno se duerme con el cigarro, cae encima de la ropita del niño y hace un agujerito. Dice, ¿cómo es posible que sea antillama? Es antillama porque tiene gran componente de compuestos polibromados, porque el bromo tiene una gran apetencia por el oxígeno e impide la formación de llama y que aquello arda. ¿Beneficio para quemarse? Todo. Problemilla, que está bien acumulado en el tejido adiposo de todos los seres vivos. Bien, igual que los bromados, les comento la última novedad, que ya no es novedad, que es la presencia de los fluorados. El compuesto químico más extendido entre la población americana fue el DDE, que es un metabolito del DDT en los años 60, que llegó a tener 34 microgramos por litro de media en toda la población americana. Y dice, en el año 2000 ya ha sido superado. El compuesto más frecuente en la sangre del americano medio son los PFOS y PFOA. Y pregunta uno, ¿y eso qué son? Pues el plástico de las sartenes. Y ahora, una vez que ya todo el mundo tiene la exposición y que todo el mundo tiene cadenas de 60 carbonos perfluorados viajando en sangre, no se sabe haciendo qué, la gran pregunta es, ¿y eso es bueno o malo? Y dicen, bueno, pues no parece que sea malo. Y todo el mundo estudiando a ver qué significa orinar todos los días compuestos perfluorados que provienen del plástico de los utensilios de cocina. Bueno, pues esta es la realidad de nuestra situación y por fin empiezan a aparecer, y esto sí es nuevo, estudios de biomonitorización de la exposición. A ver, lo normal es que alguien tomara esto en serio y tratara de asociar la exposición con la enfermedad. No, eso es para nota. Vamos simplemente a ver, ya han aceptado las partes, ver si realmente la exposición ocurre, porque fíjense cómo se ha hecho la exposición. La exposición hasta ahora mismo se ha hecho por gente sentada en sus despachos que decía, me ha dicho el gobierno europeo que los tomates tienen 27 ppb del pesticida Manolito y 37 del pesticida Juanito. Como una persona toma todos los días un cuarto de tomate, pesa 80 kilos, voy a hacer un algoritmo complejo para ver cuánto de ese pesticida entra en su dieta. Y nosotros le decimos, tío, ¿pero por qué no miden los pesticidas en la sangre de la gente? No, nosotros tenemos métodos para estimar que todo está bajo control. Bien, en el momento que dieron permiso y se popularizó que se puede medir las cosas en la sangre de la gente, si la gente da su permiso, pues uno se entera de cosas como estas. A ver, se lo voy a preparar. ¿Se acuerdan? Que el 100%, a ver, aquí está, que el 100% de los ministros europeos de medio ambiente, cuando estaba la Cristina Narbona, tienen 22 PCBs, que el 100% de los ministros de medio ambiente tienen DDE, que el 100% tienen hexaclorobenceno, que el 100% tienen bifenilos polibromados, que el 93% tienen lindano y que el 75% tiene plástico de las sartenes. Porque no hay que hacer ningún algoritmo, es simplemente pedirle a la señora, ¿permite usted que en un análisis de sangre veamos qué compuestos tiene? ¿Cuál es la respuesta de la Administración a la publicación de los datos de que la exposición ha existido? Los niveles son muy bajos. Y la gran pregunta es,